partir grabando. Entonces, hoy día, como les mencioné, tenemos la primera parte, epidemiología de las enfermedades transmisibles. ¿Y qué son las enfermedades transmisibles? Lo primero que nos preguntamos, y estas son aquellas causadas por un agente infeccioso, ya sea específico o bien por sus productos tóxicos, y que pasa desde una persona o un animal que tiene este agente, es decir, está infectado, a un hospedero que es susceptible, es decir, que no tiene este agente o estos productos tóxicos. Y puede pasar de forma directa o indirecta, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué son importantes? Si bien es cierto, ha cambiado el perfil epidemiológico y en nuestro país mayoritariamente son las enfermedades no transmisibles, siguen teniendo importancia en países subdesarrollados donde generan alta mortalidad y generan alta mortalidad principalmente en niños y en adultos mayores. También por esta alta mortalidad es un frecuente motivo de consulta y al ser alta frecuencia en estos países genera, por supuesto, un ausentismo tanto laboral como escolar. Y siempre existe la posibilidad de que produzcan brotes o epidemias, como es el caso de lo que estamos viviendo ahora con la situación del SARS-CoV-2. La epidemiología de las enfermedades transmisibles, tenemos que más de una cuarta parte de las defunciones a nivel global son por enfermedades transmisibles. Entre ellas tenemos el VIH-Sida, si bien es cierto, es considerada en este momento como una enfermedad crónica, dado el tratamiento, su origen es transmisible. La tuberculosis, que la tuberculosis multiresistente, las diarreas, el paludismo, el sarampión, sarampión producto de los movimientos antivacunas en Europa fundamentalmente, donde se forman grupos que están susceptibles y se van provocando brotes de enfermedades, entre ellas el sarampión, que afecta fundamentalmente a los niños y puede generar no solamente la muerte, sino que dejar también secuelas como insuficiencia respiratoria crónica. Y las neumonias, que las neumonias son muy importantes en nuestros adultos mayores. De hecho, nuestros adultos mayores se vacunan en el sistema público cada 5 años contra el neumococo para evitar justamente esta enfermedad que es de alta frecuencia en este grupo etario y que produce gran mortalidad. Entonces, tenemos un problema adicional que la frecuencia real o la magnitud real del problema no la conocemos, está subestimada, particularmente en los países que están en desarrollo, donde no sabemos bien cuál es la cantidad total de estos casos. Ahora tenemos un concepto de enfermedades emergentes. En la OMS lo define, abre comillas, como una enfermedad emergente aquella que aparece en una población por primera vez o que habiendo existido previamente presenta un rápido aumento en su incidencia, es decir, en sus casos nuevos o de su distribución geográfica, así como aquellos factores causales ya conocidos que recientemente han adquirido un carácter epidémico y que pueden convertirse en una amenaza. Para ustedes, según esta definición, la epidemia que tenemos actualmente, que no sabemos hacia dónde va con las nuevas variantes que van apareciendo, ¿sería una enfermedad emergente? ¿El COVID-19? ¿Qué creen ustedes según esta definición? A ver en el chat qué nos dicen. Que sí, efectivamente es una enfermedad nueva que aparece por primera vez. Y justamente ese es el gran problema que hemos tenido, que la población total mundial era susceptible a este agente viral porque no existía y por tanto no teníamos anticuerpos para estar preparados para luchar contra esta gente. Acá tenemos un mapa mundial de la pandemia que se produjo de H1N1 de influenza el año 2009, donde afectó a todos los países del mundo en diferente cantidad y Chile no fue la excepción, donde hubo gran cantidad de pacientes y también hubo alta letalidad en un comienzo.
y ahora ya tenemos incorporado en las vacunas de influenza el H1N1. Esta es la epidemia de VIH-Sida para adultos sobre 15 años entre el año 2010 y 2017. Y fíjense, el color más oscurito, rojo, es donde hay mayor cantidad de casos nuevos. Y Chile, desafortunadamente, tiene una gran incidencia de casos nuevos. En Chile, eh, la epidemia de VIH-Sida no ha parado, sigue aumentando, es sostenida. ¿Y eso por qué se le ocurre a ustedes que podría ser? ¿Por qué sigue aumentando la epidemia o los casos de VIH-Sida? ¿A quién se le ocurre? ¿Alguna respuesta? Opinen nomás, si acá recuerden que todo está bien. Hay nula educación sexual en Chile. Justamente. Una de las razones es que nula educación sexual, nulas políticas públicas que sean sostenidas en el tiempo en términos de prevención. ¿Cuándo han visto usted alguna campaña? ¿Desde cuánto que no se produce una campaña a nivel nacional, en los colegios, algo, para justamente evitar esta enfermedad? No lo tenemos. Por tanto, faltan políticas públicas que estén de la mano, en realidad, con el problema que tenemos en la actualidad. Y esto es una foto de la pandemia actual de COVID-19. Y también tenemos otro concepto sobre enfermedades reemergentes. Son aquellas que se conocían y que habían sido controladas. Además, habían sido tratadas eficazmente y cuya frecuencia y mortalidad ahora se encuentra en aumento después de haber tenido una disminución significativa de sus casos nuevos, o que después de constituir un problema de salud aparecen a menudo como epidemias. ¿Y qué creen que este niñito tiene en esta foto, esta bebé? ¿Qué se le ocurre que puede tener? ¿Qué enfermedad? Tiene erupción. En todo su cuerpo tiene Sarampión. rasgos. Sarampión, justamente. Sarampión es una enfermedad reemergente porque después que había sido controlada eficazmente, había disminuido la frecuencia, la mortalidad, nuevamente aparecieron brotes, por lo que habíamos comentado anteriormente, producto que la gente dejó de vacunarse. Y acá está justamente uno de los casos que muestra la epidemia, los brotes de sarampión que Chile también tuvo, pero importado, y que estuvo en todo el mundo, los brotes de sarampión, producto justamente que se formó una masa suficientemente susceptible para que el virus volviese a actuar. Ahora, ¿cuáles son los principales factores que contribuyen a emergencia de enfermedad infecciosa? Bueno, la demografía y la conducta humana. ¿Qué podría contribuir en términos de conducta humana a las enfermedades transmisibles? Por ejemplo, en cualquier ejemplo. Antivacuna. La vacuna, que no se quieran vacunar, por ejemplo. Otra más, conducta humana. ¿Qué pasaba al principio de la pandemia que se multaban a la gente por? Distanciamiento social. Justamente por el distanciamiento físico, que se juntaban a hacer fiestas clandestinas, y esa es una conducta humana. ¿Mm? En el La, chat pusieron higiene por si acaso. súper bien, también. La demografía. La demografía, en la medida que estamos más aglomerados, hay mayor cantidad de población, obviamente eso predispone a que no se pueda hacer un distanciamiento físico adecuado. Y sumado a las conductas humanas de usar la mascarilla en la pera, en el mentón, no lavarnos las manos frecuentemente, no distanciarnos físicamente, etcétera, ha contribuido a que esta pandemia continúe. La tecnología en la industria, ¿cómo puede contribuir? Puede contribuir para bien y para mal. En este momento, por ejemplo, ha contribuido fuertemente en términos favorables
para sacar rápidamente vacunas y medicamentos para esta nueva enfermedad. Pero también podría contribuir de otra manera en términos de contaminar, por ejemplo, agua, cursos de agua, y que se vayan formando nuevos agentes que se vayan transmitiendo a animales y de los animales a las personas. El mismo desarrollo económico y uso de la tierra, lo mismo. Lo que pasa en Brasil, por ejemplo, en la selva amazónica más que Brasil, donde se queman grandes hectáreas. ¿Y qué pasa cuando se queman estas grandes hectáreas? Los animales salen huyendo, animales que habitualmente viven y conviven con diferentes agentes, que a ellos no les hace nada. Ya para ellos no significa ningún riesgo vivir con ciertos virus o ciertas bacterias, etcétera, o parásitos. Pero al arrancar y al tener contacto con las personas, puede haber traspaso interespecie y a nosotros afectarnos. Y ya ha ocurrido otras veces. O sea, el VIH decía fue un traspaso interespecie. El COVID, el SARS-CoV-2 también es un traspaso interespecie. ¿Mm? Los viajes y comercio internacional, cómo favorecen justamente el traslado de un lado a otro de diferentes agentes. Cuando la OMS habla de que sale una nueva cepa, resulta que ya está la cepa en todos los países. ¿Por qué? Porque usted toma un avión y en 24 horas está al otro lado del mundo y regresa en 24 horas después y ya no regresa solo, regresa con un acompañante, un acompañante que no vemos, por supuesto. Entonces los viajes, la facilidad que tiene la gente de endeudarse a través de crédito, etcétera, y para hacer viajes y el comercio internacional favorece justamente todo lo que es el traslado de diferentes agentes. Y por supuesto que tenemos a los propios agentes, los cuales tienen que estar constantemente adaptándose a los cambios que significa el ser humano, a la resistencia que significa el ser humano, y por tanto ellos van mutando para poder sobrevivir. ¿Mm? Y eso es lo que hacen los agentes permanentemente. Y esto, fíjense ustedes esta foto, esto es de China, esta es una jaula llena de perros. Y estos perros no los llevan para ser mascotas precisamente, sino que para comerse, son alimentos. En nuestra cultura esto es atroz, totalmente eh, contraproducente. En Corea del Sur ya prohibieron que se coman los perros, pero muchos países asiáticos aún lo hacen. Y no solamente los perros, sino que animales que son silvestres y que son salvajes y que conviven con ellos. Y hay un fuerte tráfico de animales silvestres y salvajes donde ellos se introducen a la selva, roban animales, los llevan a sus lugares habituales de vivienda, conviven con ellos y después los venden. Ustedes saben que los países asiáticos tienen múltiples creencias de que todo sirve para algo, que el colmillo de un tigre sirve para tal cosa, que la cola del tigre, todo tiene supuestamente para ello alguna razón medicinal y que la ciencia ha comprobado que no es cierto, pero se forma un tremendo contrabando de animales que no solamente trae problemas para la naturaleza en sí, para la biodiversidad, sino que para nosotros como especie humana, donde vemos acá a esta niña comiendo un murciélago. Ya acá hay una sopa de murciélago, donde puede haber traspaso de barrera interespecie, es decir, de este murciélago que vive habitualmente con diferentes virus, puede pasar a esta joven que está comiendo, disfrutándolo tranquilamente. Y en un principio de la epidemia hubo una fuerte presión hacia China de que se cerraran estos mercados donde existían este intercambio de animales silvestres. Duró un poco, pero nuevamente se volvieron a abrir porque es parte de la cultura de ellos. ¿Mm? Y eso es un problema que, si bien es cierto, es parte de la cultura de ellos, finalmente por las comunicaciones que hay, yo les dije que en 24 horas, en tantas horas están al otro lado del mundo, es un problema mundial. El comercio internacional de animales para
uso comestible y otro, es un problema internacional, global. Ahora, la enfermedad infecciosa va a ser un conjunto de manifestaciones clínicas producidas por una infección. Y esa infección va a producir una invasión o multiplicación de un agente en un hospedero susceptible. Cuando me refiero a hospedero susceptible, puede ser una persona que es susceptible, como lo que nos pasó. Y este modelo de Level y Clark viene justamente desde la historia natural de la enfermedad infecciosa, donde hay un agente que puede ser un virus, un parásito, una bacteria, etcétera, pero que ahora se ha ampliado con las enfermedades crónicas a otro tipo de agentes también físicos, químicos, etcétera, pero que habitualmente, pero que originalmente esta teoría nació para las enfermedades transmisibles y donde hay un huésped que es susceptible, que no está expuesto, no ha sido expuesto a esa gente, y un ambiente en el donde convive esta gente y donde el huésped se va a enfrentar a esa gente. Entonces a esto se le llama la triada ecológica, que habitualmente está en equilibrio, pero cuando se pierde ese equilibrio y este agente traspasa e infecta al huésped, vamos a tener un periodo prepatogénico, patogénico y pospatogénico. Es decir, antes de enfermar, cuando ya tenemos la enfermedad, los síntomas, y después cuando ya se recupera, y la recuperación puede ser desde que se recupera completamente hasta que puede quedar con algún grado de incapacidad o de cronicidad o incluso puede fallecer. Entonces acá tenemos el periodo prepatogénico, cuando el huésped, que está sano, interactúa con el agente y esta agente está en un medio. Y se rompe ese equilibrio y comienza la siguiente etapa, que es el periodo patogénico, que puede ser asintomático o subclínico o sintomático. Ya aprendimos con el COVID-19 que un porcentaje no menor son asintomáticos, pero tienen la capacidad de transmitir la enfermedad, la infección a otras personas. Y el periodo postpatogénico cuando se recuperan. Ahora, dentro de la epidemiología de la enfermedad infecciosa, es importante la propagación, ¿ya? Para que un agente sobreviva, debe propagarse, es decir, debe haber una transmisión de un hospedero a otro, y eso es fundamental para la supervivencia del agente infeccioso. Y por eso que es importante las vacunas, en este caso, porque si yo estoy vacunado y tengo anticuerpos y me enfrento a una persona que trae el agente, yo no lo voy a transmitir y hasta ahí va a llegar la cadena. Yo voy a tener anticuerpos protectores, anticuerpos neutralizantes, que van a justamente neutralizar al virus, a partículas virales, y no van a permitir que en mí se desarrolle la infección. Y por lo tanto, yo voy a hacer una barrera y no va a poder seguir propagándose. Pero en la medida que no tomamos todas estas medidas de prevención, el virus se sigue propagando. Por tanto, una consecuencia de la transmisión es que la existencia de una enfermedad infecciosa en una persona depende de que la enfermedad esté presente en otros miembros de la población. Si está presente en otros miembros de la población, siempre va a existir el riesgo de que se transmita a otros miembros y particularmente en estos casos a los que no están preparados, a los que no tienen anticuerpos, ya sea porque no se han vacunado o porque no se han enfermado. Recuerden cuánto llevamos de enfermos y cuántos millones somos. Por tanto, la población susceptible aún es mucha. Ahora, para describir el resultado de la dependencia de la enfermedad en epidemiología, usamos tres parámetros. La infectividad, que la vamos a explicar, que se relaciona con la duración, los patrones de contacto y lo susceptible en la población. Es primero importante la exposición, es necesaria para que la infección o la enfermedad ocurran. Y la infección, la exposición depende de que un susceptible se encuentre con un infeccioso. Por ejemplo, que yo vaya en el metro y que alguien estornude cerca mío, o que alguien estornude en la barra y yo tome la barra y después me la pase por la cara, ¿ya? Por tanto, tiene que haber un encuentro entre un susceptible y un infeccioso.
Además deben haber patrones de comportamiento, justamente como el patrón de comportamiento de tomar la barra, no limpiarme la mano y llegar y pasármela por la cara. Y el grado de duración de la infectividad. Ahora ustedes han escuchado muchas veces lo que es el RO, probablemente, que a principio de epidemia se hablaba mucho del RO, el número reproductivo básico. ¿Y qué es eso? Es la tasa de reproducción de una infección. Es la capacidad de contagio que tiene y significa que es el número de casos secundarios que produce un caso. Es decir, si usted se enferma, ¿cuántos casos es capaz de transmitir? ¿Cuántos casos es capaz de producir durante su periodo de infectividad en una población de susceptibles? Ese es el RO. Y el RO depende de el número de contactos por unidad de tiempo, la probabilidad de transmisión por contacto infectivo y la duración de la infectividad. Y de acuerdo a este número RO, si el RO es 0, nos encontramos en una endemia, es decir, la enfermedad está dentro de lo que esperamos. Si está sobre 1, es una epidemia, y si está bajo 1, estamos en un proceso de eliminación del agente. Y lo que hablábamos acá de la tasa de contacto infeccioso se refiere a cuánta cantidad de gente con la cual usted está rodeado que teóricamente pudiese contagiar. La eficiencia de transmisión se refiere a la probabilidad de infectarse, es decir, qué probabilidad tengo yo de mañana o en 3 días desarrollar COVID si hoy tuve contacto con una persona que estornudó, tosió, se cubrió la mano con la boca y después me dio la mano. Tengo un 100% de probabilidad, 50, 25. Bueno, esa es la eficiencia de transmisión y algo que depende de la gente. Ya ustedes han escuchado que hay cepas que son mucho más transmisibles que otras y por tanto es una característica propia de la gente, que es más capaz de transmitir o no. Y la duración de la infecciosidad es si tengo hoy COVID-19, cuánto tengo tiempo para contagiar. Y de eso depende de que una persona enferma contagie a otra, y por eso se justifican las cuarentenas cuando yo estoy enferma. Tengo que estar 7 días, 10 días, 14 días. ¿Cuántos días tengo que estar en realidad aislada, en aislamiento, para no enfermar a otras personas? Y este es el RO. Acá tenemos un ejemplo, una persona con un RO 3 que infecta a 3 personas, acá a 2, y acá con un RO 5 que es capaz de transmitir a 5 personas durante su periodo de infecciosidad. Ahora, la probabilidad de transmisión va a depender de la fuente de infección, del agente infeccioso, de los hospederos susceptibles y de los contactos o exposiciones. El reservorio es el hábitat natural de un agente infeccioso, ya sea un animal, una planta, un material inanimado o una persona, donde el microorganismo vive y se multiplica. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B, el reservorio es el ser humano. La salmonella enteritidis, el reservorio son las aves. Por eso de ahí la prohibición de las mayonesas caseras, ¿recuerdan? La peste bubónica, el reservorio son las ratas. Y la fuente de infección es el hábitat ocasional, no el natural, es el ocasional a partir de que el patógeno pasa rápidamente al hospedero. Por ejemplo, en hepatitis B, la jeringa con sangre contaminada es la fuente. Un huevo contaminado con salmonela es la fuente de infección. En la peste, la fuente de infección son las pulgas que están en las ratas. Las pulgas pican a la rata y se quedan con el agente y después lo transmiten a las personas. Ahora aquí tenemos características de la gente. Yo dije que había características que eran propias de la gente, por ejemplo, la patogenicidad, en la capacidad que tiene la gente para generar la enfermedad. Y lo podemos medir como número de personas con enfermedad clínica por el número de infectados por 100. Lo llevamos a porcentaje. La virulencia es la capacidad que tiene la gente para provocar alteraciones graves o la muerte, o bien la hospitalización, dejar secuela. Eso es virulencia, es decir, provocar graves alteraciones.
Y dentro de las medidas podemos utilizar el número de muertes divididos por el número que tiene la enfermedad, es decir, los casos. Pero también podemos usar el número de proporción de hospitalizados por el número que tienen de casos. Y así también sucesivamente como el número de personas que quedan con secuela dividido por el número de casos y lo expresamos nuevamente en 100. Acá tenemos un ejemplo, una población de 1000 personas, en un año 20 personas están enfermos con cólera y 6 murieron de la enfermedad. La tasa de mortalidad específica por cólera en ese año son 6 que murieron por 1000 personas y nos da este valor, 0,006. Y ese valor, como no es prácticamente legible, yo lo amplifico por un número y en este caso elegí amplificarlo por 1000. Por lo tanto, digo que se murieron 6 personas por cada 1000 habitantes. Lo puedo amplificar por 10.000, por 100.000, pero la idea es que buscar un número entero que me pueda explicar esto, porque esto, ¿cómo lo explico? No se entiende. Y luego la tasa de letalidad que corresponde a cuántos de los que enferman fallecen. 20 enfermaron y 6 fallecieron, un 0,3. Siempre la letalidad se multiplica por 100 y se expresa en porcentaje, y quiere decir que un 30% de los que enfermaron de cólera fallecieron. Esa es la tasa de letalidad. Obviamente la letalidad va cambiando en el tiempo, va cambiando en la medida que tenemos mejores conocimientos. La letalidad en un comienzo de la pandemia, que no sabíamos bien cómo tratar a los pacientes, era mucho mayor. Y en la medida que se fue aprendiendo cómo tratarlo, esta fue disminuyendo. En la medida que las personas fueron consultando precozmente y se les diagnosticó precozmente, también la letalidad fue disminuyendo. Por lo tanto, la tecnología y el tratamiento y el diagnóstico precoz ayuda a que la letalidad disminuya. La infectividad es la capacidad de la gente para invadir un hospedero o un huésped y se mide por el número de infectados por el número de susceptibles por 100. Y acá en esta tablita que es de la OPS, es muy práctica porque nos pone acá todo la infección y nos pone infección inaparente, la letra A, y infección aparente, moderada B, grave C y fatal D, y con estas letritas juega y saca la patogenicidad, que son los casos de enfermedad aparente, que serían B, C y D, por el total de infectados, A, B, C y D. La virulencia, que son los casos graves, los fatales, son los graves y los fatales C y D por el total de casos aparentes, B, C y D. Y la letalidad, que son de los que están enfermos, cuántos fallecen, son D, los que fallecen, dentro del total de casos aparentes, B, C y D. ¿Ya? Entonces, esta tablita es muy práctica y para poder entender las capacidades justamente que tiene el virus o los diferentes agentes en términos de patogenicidad, virulencia, etcétera. Pero también hay características de los hospederos, ¿ya? Por ejemplo, que no tengan inmunidad específica, es decir, que no tengan anticuerpos específicos y que tengan otros factores como un sistema genético que determine, por ejemplo, una inmunidad de mala calidad. Ustedes saben que el sistema inmune está fuertemente determinado por la genética. Por lo tanto, si yo tengo, se puede dar por familia que personas tengan un sistema inmune debilitado. Además, que se da también por la edad. En la edad los niños porque no está bien desarrollado y en los adultos mayores porque ya está debilitado. Producen menos células T, producen menos células anticuerpos B, etcétera. Por lo tanto, influye en que sean más susceptibles, pero también influye en que las personas tengan diferentes enfermedades, que tengan problemas de nutrición. ¿Mm? Acá en el caso, esto era para el caso de COVID, se descubrieron factores de riesgo como enfermedades respiratorias como asma y EPOC,
diabetes, a enfermedades cardíacas graves, enfermedad renal crónica, bajo tratamiento con diálisis, una obesidad grave, personas sobre 65 años de edad, personas que viven en asilos de ancianos o establecimientos de cuidados de largo plazo, personas inmunodeprimidas, personas con enfermedad hepática, eran personas que tenían estas determinadas enfermedades que lo hacían mucho más susceptible a el agente. Y también teníamos todo lo que es el comportamiento en términos de contacto o exposiciones, cuando hacían estas fiestas clandestinas de múltiples personas donde sacaban las mascarillas y eran los peores momentos de la pandemia, o cuando estábamos haciendo fila, todos aglutinados sin mantener el distanciamiento físico, eso también era un espacio de exposición que le estábamos dando a la gente para que se pudiese transmitir. Ahora, para conocer la historia natural de la infección se necesita información. ¿Y qué información necesitamos? 4 información. Primero, los mecanismos y las tasas de transmisión del agente infeccioso, la dinámica de la infectividad de la enfermedad, la respuesta a la infección y características demográficas y sociales de la comunidad. Este puntito no me deja cambiarlo. Ahí. El mecanismo de transmisión, dijimos un mecanismo directo, persona a persona, por gotitas por aspersión, el contacto directo, el tocarse, el besarse, las relaciones sexuales, son el contacto más directo que puede haber. O bien un contacto indirecto a través de vehículos de transmisión, por ejemplo, objetos o materiales que estén contaminados, como juguetes, pañuelos, instrumentos quirúrgicos, alimentos, productos biológicos, la misma agua con ciertos agentes, o por vectores. Vectores es un insecto o cualquier portador vivo que transporte un agente infeccioso desde un individuo o sus desechos hasta un individuo susceptible, su comida o su ambiente inmediato. Y puede ser mecánico o biológico. Mecánico son las moscas, por ejemplo. Las moscas se paran en un alimento y se van, contaminan con sus patitas, qué sé yo, y van a otro alimento y contaminan. Uno biológico es, por ejemplo, la enfermedad de Chagas con la vinchuca, que hace un ciclo biológico dentro del animal, en este caso el vector, que es la vinchuca, se desarrolla el parásito y es capaz de transmitirlo a la persona cuando la pica, bota gotitas de sangre, la persona se rasca y al rascarse está incorporando al parásito. O bien por aire, por diseminación de aerosoles, hace una puerta de entrada apropiada como es normalmente el tracto respiratorio. Y acá tenemos la dinámica de la infectividad y la dinámica de la enfermedad. Este es el misma persona. Fíjense, acá está la línea del tiempo y acá está la línea del tiempo. Es la misma persona susceptible, es decir, que no tiene anticuerpo, que no se ha expuesto a la enfermedad, susceptible. Y acá está el punto de infección. Se fijan en el mismo punto de infección. Se encontró con alguien que justamente no usaba mascarilla, no creía en usar mascarilla, nada, y que estaba enfermo sin darse cuenta porque no presentaba síntomas, pero se enfrentó a esta persona y le transmitió. Y tenemos acá ahora que se separan dos dinámicas, una dinámica de la infectividad y otra de la enfermedad. La dinámica de la infectividad viene un periodo latente, donde el individuo tiene el agente, pero no es capaz de transmitirlo. Y luego viene un periodo infeccioso, donde sí ya es capaz de transmitirlo a otras personas, y luego viene el periodo no infeccioso, donde se recupera. Y si se dan cuenta acá, el periodo de la enfermedad es el mismo individuo, pasa todo en el mismo individuo. Tenemos el periodo de incubación, que es el periodo entre que se infecta y aparecen los síntomas. Y un periodo sintomático donde ya definitivamente aparecen los síntomas y la recuperación. Pero este es el problema. El periodo de incubación donde el individuo tiene el agente pero no presenta síntomas, fíjense si lo proyectamos para acá arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí en este periodo?
el individuo no tiene síntomas porque está dentro de su periodo infeccioso, acá, pero ya está transmitiendo la gente. Y ese es un serio problema para justamente transmitir, para cortar la transmisión de la enfermedad de la infección. Porque el individuo se siente sano, porque no tiene ningún síntoma y por lo tanto no va a consultar con el médico, no va a ir a ningún consultorio, no va a ir a ninguna parte, porque se siente absolutamente sano, porque no tiene ningún síntoma. Sin embargo, está trabajando, está estudiando, va a hacer sus actividades normales y está con la capacidad de transmitir el agente. Y luego ya viene un periodo sintomático, donde en este periodo sintomático el individuo es capaz de transmitir el agente. Para los epidemiólogos, lo importante es saber estos periodos latentes y periodos infecciosos, y para el clínico, el médico clínico, lo que importa es el periodo de incubación y el periodo sintomático y obviamente el de recuperación. El periodo latente, ya dijimos, produce la infección hasta que el individuo se vuelve infeccioso. El periodo infeccioso, persona infectada es capaz de transmitir la infección a los susceptibles y se produce un periodo de generación, que es la transmisión de la infección en el primer individuo y el inicio de la transmisión de la infección en el sujeto que es infectado por él. Lo vamos a ver en un monito. La dinámica de la enfermedad, el periodo de incubación entre el inicio de la infección y la aparición de los síntomas clínicos, periodo sintomático, duración de los síntomas, y se produce el intervalo de serie, que es la aparición de los síntomas en el primer caso y el inicio de los síntomas en un caso secundario. Acá tenemos el monito, donde tenemos la infección, viene el periodo de incubación, viene la enfermedad clínica, y acá está el intervalo de serie entre los primeros síntomas del primer individuo y los síntomas del caso secundario o del segundo paciente, por decirlo así. Acá está el periodo latente, donde el individuo del primer paciente no es infeccioso, y el periodo infeccioso, y acá viene el periodo de generación entre que el individuo del primero es infeccioso y es capaz de traspasar al otro individuo y se produce el segundo periodo infeccioso. Y esto se va reproduciendo al segundo paciente, al tercer paciente, cuarto paciente, quinto paciente y así sucesivamente. Se va transmitiendo esta cadena. Ya dijimos que el periodo de incubación es importante para el clínico y para el epidemiólogo es importante la vía de el latente y el periodo de contagio. Y la respuesta de la infección, que era el tercer punto, es importante. Por ejemplo, en el caso de COVID, teníamos un 30% de personas sin síntomas, un 55% con síntomas leves, un 10% con síntomas graves y un 5% con síntomas críticos. Y eso, fíjense cómo son capaces de contagiar. El que no tiene síntomas queda rápidamente inmunizado y en la medida que tiene más compromiso, se demora más en quedar inmunizado y tiene más probabilidad de transmitir a otras personas. Y las características demográficas y sociales que se producen no solamente en COVID, sino que cualquier otra enfermedad transmisible, como la influenza, por ejemplo, o como el sarampión, donde influye el tamaño de las viviendas, el hacinamiento, donde nos mandan a hacer cuarentena y resulta que las casas no todas tienen la misma cantidad de metros cuadrados y por lo tanto acá que tienen en Lo Barnechea 112 metros cuadrados, en Puente Alto 44 metros cuadrados. Entonces es totalmente diferente y finalmente la casa, en vez de ser una protección, muchas veces pasa a ser la fuente donde está el agente y donde se propaga con mucha más facilidad. Y otro de los problemas que se encontró esta epidemia es que encontró una población altamente envejecida, porque ya hablamos de la transición demográfica, ¿se recuerdan? Y dijimos que Chile, una de las características es que había envejecido muy rápidamente, a diferencia de otros países que le había tomado muchos años.
A Chile esto le tomó entre 40 y 50 años muy rápido envejecer, y además de envejecer rápidamente, también tenemos problemas de obesidad y alta densidad, fundamentalmente en las ciudades urbanas, donde hay migración desde lo rural a lo urbano, y por lo tanto en las comunas más densamente pobladas es donde se producía mayor cantidad de contagio. Y bueno, todo esto tiene repercusiones sociales, repercusiones obviamente en la salud, económica, en términos de desempleo, de crisis económica, cuántas personas que perdieron su empleo y que no muchas las van a recuperar. Ahora, en términos de presentación de la enfermedad transmisible, tenemos una forma esporádica, que son casos de una enfermedad aislados en el tiempo y en el espacio, sin relación entre sí. Es decir, los casos nuevos no se observa ninguna continuidad en el tiempo y en el espacio. Y una forma inusual, donde puede significar que la enfermedad no estuvo antes presente en esa área hasta ese momento, o bien hubo un cambio en la letalidad o en los grupos de riesgo. Y de esa manera cambia la cantidad de transmisión. También puede ser inesperada, en forma imprevisto, que la gente es eliminado o erradicado y vuelve a aparecer. Y tenemos también forma de presentación la endemia, que es la presencia habitual de una enfermedad en un área geográfica determinada y en un tiempo determinado, y una epidemia, que es la presentación de un grupo de casos que claramente excede los casos nuevos por sobre lo esperado. Y para saber qué es lo que es esperado, tengo que tener datos registrados para poder comparar, ¿ya? Y la pandemia es cuando ya esta epidemia se ha diversificado, se ha masificado en todas partes del mundo. Este monito muestra acá el número de casos de una enfermedad, y acá muestra la línea del tiempo, y acá muestra la endemia, que son casos esperados. Si se dan cuenta, está dentro de lo normal. Hay un poquito más, bajan, suben, pero en general, si tiramos una línea, está dentro de lo esperado. Pero cuando se produce este pic, que es totalmente por sobre lo esperado, puede ser un brote o una epidemia. ¿Y cuál es la definición de brote? Y un brote significa un aumento significativo en relación a los valores que yo esperaba. Es la aparición de 2 o más casos de una enfermedad transmisible con nexo epidemiológico o vinculado a una misma fuente de infección. Es decir, tienen que tener una comunicación, tienen que ser vinculados a una misma fuente. Ocurrencia de un evento de salud en forma inusual o inesperada. Y están limitados en el tiempo y en el área y el grupo de personas, a diferencia de una epidemia que no está limitada, sino que es mucho más extensa en el tiempo, en el área geográfica y en las personas. Ahora, posibles causas de una epidemia que pueden producir una epidemia: introducción de un patógeno desconocido hasta el momento, aparición de microorganismos resistentes, aumento de la dosis infecciosa, cambios de conducta que generan nuevas vías de transmisión, aumento de la población susceptible, introducciones susceptibles en zonas endémicas turistas. Por ejemplo, cuando tenemos a fines de año, en verano, el problema de antivirus en nuestro país, porque los turistas se salen van al sur o a las zonas donde está el ratón colilargo, y sale de los senderos, o no ventila bien las casas, las cabañas, o deja alimentos cerca de donde está acampando, y se acercan los ratones y existe justamente un contacto entre la feca, la orina, los aerosoles que se producen y la población. Entonces, esto pasa con los turistas cuando se introducen en zonas endémicas. Lo mismo pasa cuando van a la selva, por ejemplo, y después llegan con malaria, con dengue, con una serie de enfermedades que son propias de estas zonas que son endémicas. Ahora, tenemos objetivos de la investigación de brote: primero, identificar los casos, realizar una descripción clínica y epidemiológica de los casos, identificar el agente etiológico,
para confirmar el diagnóstico, conocer cuáles son los factores de exposición, para justamente conocer la fuente de transmisión y establecer las medidas de control, y luego de que establecimos las medidas de control, evaluar la efectividad de las medidas que se adoptaron. ¿Y por qué se hace eso? Fundamentalmente para disminuir la mortalidad, disminuir los casos nuevos y los casos totales, y evitar que las personas susceptibles se enfermen. Y fíjense en estos dos gráficos que vamos a mostrar, donde acá tenemos los números de días, y acá tenemos el número de casos, y acá tenemos el primer caso que se produce en el número día, y tenemos una detección tardía alrededor del día 16, 17, y una respuesta dilatada alrededor del día 24, y por lo tanto, con esta detección tardía y esta respuesta dilatada, solamente podemos prevenir esta colita de casos. A diferencia de esta otra imagen, donde tenemos la misma fecha de día del primer caso, pero tenemos una detección temprana, alrededor del día 3, y una respuesta rápida alrededor del día 5, y podemos potencialmente prevenir todos estos casos. Por eso que es importante detectar precozmente y actuar rápidamente. Ahora, ¿cómo se establece un brote? Se observan los casos y se comparan con lo que yo espero. Y lo puedo comparar por semanas, por meses o por años. Y para eso la vigilancia de las enfermedades, y que vamos a tener una clase nosotros de vigilancia de enfermedades, que es tremendamente importante para poder tener estadística de los casos que son esperados, y para saber cuánto de lo esperado sobrepasa, para saber si efectivamente es un brote o es una epidemia. El sistema de vigilancia, por supuesto, tenemos que caracterizar en términos de tiempo, lugar y persona, cuánto enferman, dónde enferman, cuándo enferman y quiénes enferman. Tenemos la tasa de ataque, que la tasa de ataque es una tasa de incidencia, es decir, una tasa de casos nuevos, número de casos nuevos entre la población durante un periodo de tiempo y lugar determinado por la población en riesgo al inicio del periodo y en el mismo tiempo determinado por 100, y se usa en los brotes o epidemias. Y tenemos tasas de ataque secundario, que son el número de casos entre contactos de los casos primarios durante el periodo, entre el total de contactos, y también se multiplica por 100 y se usa en brote. Para entender la tasa de ataque secundario, acá tenemos un colegio, un jardín infantil, donde estos son casos de hepatitis A, y cada uno de estos puntitos son un caso de un niñito que tiene hepatitis. Se va a su casa y ahí transmite y se produce un caso secundario. Acá se produce otro caso secundario, otro y otro. Y después piensen que en esta casa, los que están sanos, los miembros de la familia, salen a trabajar, y este caso que sale a trabajar puede producir un caso terciario, y así sucesivamente continúa la cadena de transmisión hasta que ésta no sea interrumpida. Ustedes probablemente han escuchado llamar el caso primario, el primer caso identificado del brote, o bien el caso índice, que el caso índice es el primer caso que llamó la atención sobre la presencia de un brote. Es decir, pueden ser el mismo el caso índice que el caso primario, o pueden ser diferentes. Puede ser que una persona llamó la atención y es el caso índice, pero cuando yo hago la investigación epidemiológica, me doy cuenta que ese no fue el primer caso, que hubo unos casos más atrás, y que el caso primario fue otra persona, no este caso índice. El caso índice es el que llama la atención de las autoridades, de los medios de comunicación, etc. Entonces tenemos que tener una prevención efectiva que rompa esta cadena epidemiológica, donde el reservorio, donde está la fuente de infección, los mecanismos de transmisión, el huésped susceptible, tenemos que entregarle herramientas, y tenemos el control, que es la reducción de la morbilidad al mínimo, la eliminación, que es la reducción a cero de los casos nuevos de una enfermedad, con mantenimiento indefinido del tiempo de las medidas de control mientras no se radique la gente, y cuando ya
tenemos erradicación, tenemos cese de la transmisión de la infección porque la gente ya no está. Por lo tanto, hay ausencia de riesgo de reintroducción de la enfermedad y yo puedo suspender las medidas de prevención o control. Claramente nosotros estamos en esta etapa de control aún, de reducción de la morbilidad al mínimo. Y en las enfermedades transmisibles tenemos medidas en el reservorio, aislamiento, tratamiento adecuado de enfermo y contacto, eliminación del reservorio, medidas para interrumpir las vías de transmisión como aporte de agua potable adecuada disposición de basura, adecuada ventilación, utilización de insecticidas, utilización de preservativos para la enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, o medidas destinadas a incrementar la resistencia, como la inespecífica, como una correcta alimentación, hábitos saludables, control de los factores de riesgo, o específicas como inmunización y quimioprofilaxis. Todas estas medidas para justamente controlar y disminuir los casos. ¿Y qué impacto puede tener en la salud pública? Bueno, si es un nuevo, no solamente virus, sino que una bacteria, un parásito, la vulnerabilidad es un 100% de la población, porque no existe inmunidad frente a ellos. Rápidamente se transmiten y generan muchos casos en poco tiempo, afecta a todos los grupos etarios y todo esto significa una sobrecarga al sistema de atención en salud y que genera un gran impacto socioeconómico. Esta sobrecarga del sistema de salud ha dado pie a que se suspendan muchas otras atenciones, que son las que vamos a ver en la segunda etapa, las enfermedades no transmisibles, que suspendieron todos los controles de enfermedades crónicas y ahora las personas están volviendo a tratar de tomar horas y se producen grandes aglomeraciones en los consultorios, en los hospitales, en los centros de referencia para tomar horas para poder ser atendido porque tienen suspendidas sus cirugías, sus controles, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que aún seguir con todas las medidas preventivas que se nos entregan. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? Entonces vamos a ver si puedo pasar a esto. Es un jueguito que parece que ya me equivoqué. Empezar acá. Ustedes tienen que entrar a este pin y responder. ¿Ya? Con sus celulares, ustedes entran a ese número, al Kahoot, y empezamos, cuando empieza a aparecer acá los numeritos, empezamos a jugar. Entonces estamos esperando a los jugadores, que son ustedes. Entren chicos, chicas, para que podamos responder las preguntas. Ahí ya entró la Doba, el Stefan, la Steffi debe ser, la Krishna. Sami entró también, la Javi, la Cami, la Tamara, Fernando. Vamos, entremos un poquito más para que partamos, pues llevamos 10 recién, son poquito. Somos más de 30. A lo menos que entremos la mitad para que podamos jugar.
¿Cómo se me bajó uno? En vez de aumentar, me disminuyó uno. Vamos, entren. Y de ahí nos vamos a recreo. Un parcito más entremos y jugamos. Ya Pili, Javi, súper. Ya, vamos a empezar porque si no, la epidemiología de las enfermedades transmisibles. La infectividad es la capacidad de generar daño como muerte o incapacidad, capacidad de invadir o multiplicarse en un huésped susceptible, aptitud para generar la enfermedad o capacidad de la gente para propagarse de un huésped a otro. La infectividad. Ahí nos va a sobrar tiempo. Dijeron la capacidad de invadir y multiplicarse en un huésped susceptible. Efectivamente, esa es la infectividad. Vamos. ¿Quién va ganando? La Javi. Siguiente. ¿Verdadero o falso? El número básico de reproducción de cifra media de casos secundarios generados por un caso primario en una población. ¿Verdadero o falso? El RO. ¿Se acuerdan del RO? Verdadero. Súper bien. Mira ahí quién va ganando. El periodo latente es persona infectada es capaz de transmitir la infección a los susceptibles, periodo entre el inicio de la infección y la aparición de los síntomas, aparición de los síntomas en el primer caso, produce la infección hasta que el individuo se vuelve infeccioso. Mm, se equivocaron acá. Uno solo tuvo la respuesta buena. Produce la infección hasta que el individuo se vuelve infeccioso. Era la primera línea de acá. ¿Se acuerdan que les mostré la línea de la infecciosidad y la de la enfermedad? Y que dijimos que era el individuo entre que estaba infectado y que no era capaz de transmitir la infección al otro. Sammy va ganando. Vamos entonces a lo último. Caso primario es aquel que nos indica o da la alerta de que existe un brote, no tiene un vínculo epidemiológico con otros casos conocidos, el primero que aparece no tiene por qué ser el caso índice, en ocasiones este caso identifica durante el estudio del brote, o los considerados de la misma generación. Recién lo vimos. A ver quién. Bien, anduvieron en general bien, pero acá se equivocaron. El que da la alerta es el caso índice, pero el caso primario es el primero que aparece. Sami la lleva, y ya nos quedan dos. Endemia es la presencia habitual de una enfermedad en un área geográfica, ¿verdadero o falso?
verdadero, anduvieron casi igual. Endemia en los casos habituales que yo espero. Por ejemplo, el resfrío. El resfrío es una enfermedad endémica. Siempre yo espero una cantidad determinada de resfrío, ¿ya? No se producen normalmente epidemias de resfrío, sino que siempre es casi lo mismo. ¿Mm? Vamos a ver quién. Sami todavía. Y lo último, el objetivo principal en un brote es responder a las autoridades, cumplir con compromisos internacionales, control y prevención o investigación. Bien, ahí estuvieron todos súper bien, felicitaciones. ¿Y quién se lleva el podio? Dova, el tercer lugar, segundo lugar, la Javi, y el primer lugar, tatán, tatán, Sami. Felicitaciones a todas y todos los que participaron. Ahora nos tomamos un descanso, son las 16:40, volvemos 5 para las 5. ¿Sí? Bueno, Entonces vamos- Ahora sale que está grabando. ahora saben que está grabando, ya. Entonces estábamos hablando de los diferentes tipos de factores de riesgo, que mencionamos que el tipo de conductual es que se refiere a las acciones que el individuo asume realizar, como por ejemplo fumar, como tener inactividad física, como tener relaciones sexuales sin protección. Entonces son decisiones personales, son de tipo conductual. Tenemos de tipo fisiológico, que son relacionados con el organismo o la biología y están influidos por una combinación de factores genéticos, estilo de vida o de tipo más general, como el sobrepeso, la obesidad, la presión arterial elevada, el colesterol o el alto nivel de glucosa en la sangre. Por tanto, estos son de tipo fisiológico, que si bien es cierto, tiene un componente fisiológico, es también mayoritariamente inducido por componente ambiental. Es decir, si yo tengo un padre que fue diabético, es diabético, yo tengo mayor predisposición genética a tener diabetes. Pero si yo hago ejercicio físico, me alimento bien, etcétera, lo más probable es que no desarrolle diabetes. Si tengo mi madre que tenía la presión elevada, si yo mantengo condiciones de vida saludable, estilos de vida saludable, lo más probable es que tampoco vaya a tener una presión arterial elevada. ¿Ya? Pregunta, Dígame. en el caso de las adicciones, por ejemplo, a drogas como la heroína, que contienen un componente fisiológico, que generan Efectivamente, dependencia, ¿en qué categoría estarían? ¿En fisiológico? fisiológico. Ya, Fisiológico porque es cierto que tienen un componente genético, pero que mayoritariamente hay un componente ambiental que lleva a que usted consuma droga y que no necesariamente toda la familia, aunque tengan el componente genético, lo van a realizar. Por ya. tanto, serían del tipo fisiológico. ¿Mm? El tipo demográfico son los relacionados con la población en general, la edad, el género, diferentes subgrupos de población que tienen diferente trabajo o sueldo. También eso influye en los factores de riesgo, porque obviamente el diferente tipo de actividades los lleva a diferentes riesgos. El de tipo ambiental es más amplio, porque incluye factores sociales, económicos, culturales, políticos, factores químicos, físicos, biológicos, como el acceso a agua limpia, instalaciones sanitarias, riesgos laborales, como los que están acá, polución del aire, el entorno social. Entonces, el riesgo tipo medioambiental es el más amplio porque recoge muchos aspectos y que muchos realmente escapan de las condiciones de la persona, porque los factores políticos, por ejemplo, o económicos, que vemos acá reflejados en esta foto, escapan a la condición de la persona. ¿Mm? El agua que sea limpia, la instalación sanitaria que dependen del Estado, o los riesgos laborales que dependen de la empresa,
también normalmente escapan a las personas, a diferencia de lo que vimos en principio, que era decisiones propias de las personas. Acá ellas se ven influenciadas por decisiones de terceros o por acciones de terceros. También tenemos de tipo genético, que son las menos relevantes, por decir así, porque si bien es cierto, hay enfermedades que son directamente con un componente genético, como la fibrosis quística, la distrofia muscular, el asma y la diabetes también tienen un componente genético, pero fundamentalmente son los factores medioambientales los que llevan a que se expresen esos genes. Tenemos otro ejemplo, la anemia falciforme, que produce, en vez de tener estos glóbulos rojos redonditos, los alarga y por tanto transporta oxígeno en malas condiciones. También se da en ciertos grupos poblacionales y es determinado genéticamente. Entonces tenemos acá esta combinación nuevamente de genes, que son algunos genes absolutamente directos y otros que son por efectos del medio ambiente, que se ve en la presentación de las enfermedades. Y este monito lo que muestra es que las enfermedades crónicas no transmisibles son de larga duración, lenta progresión y que en general se pueden compensar, pero no curar. Es decir, una vez que a usted lo diagnostican, no se va a mejorar nunca. No se transmiten por agentes infecciosos como virus, bacterias, etcétera, pero sí se sabe que se transmiten de generación en generación al interior de una población a través de mecanismos socioculturales y conductuales. Y por lo tanto, este monito justamente muestra la transmisión de generación en generación. Y las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte en los países desarrollados y constituyen también el problema de salud más prevalente. Tenemos además que acá participan los factores de riesgo que pueden ser prevenibles, factores de riesgo que se pueden compartir, factores de riesgo, por ejemplo, el sedentarismo se comparte para la diabetes, para enfermedades articulares, para la hipertensión, para accidentes cerebrovasculares, etcétera. Pueden compartir factores de riesgo, diferentes enfermedades, también pueden tener efectos interactivos, ¿ya? O pueden prevenir un factor de riesgo, puede prevenir diferentes enfermedades simultáneamente. Entonces, por eso es que son tan importantes los factores de riesgo. Ahora, las enfermedades no transmisibles matan a 41 millones de personas cada año. 71% de las muertes son producto de estas enfermedades. Mueren 15 millones de personas al año entre 30 y 69 años de edad. Mayor del 85% de estas muertes son prematuras. Es decir, son muertes o son años perdidos por muerte prematura. Ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes, cerca de un 18 millones por año, los cánceres 9 millones, las enfermedades respiratorias 4 millones y la diabetes 2 millones aproximadamente. Estos 4 grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles. Las muertes prematuras son todas aquellas, por ejemplo, tenemos en Chile una esperanza de vida de 83 en las mujeres, 79, 80 en los hombres, por tanto está alrededor de los 81, 82 años. Si yo fallezco a los 40 años, dejo de vivir 40 años y son años de vida perdidos prematuramente. Esos son los años, esos son las muertes prematuras. Obviamente en la medida que fallezcan más jóvenes, hay mayor impacto porque hay mayor cantidad de años perdidos por muerte prematura. Esta es un mapa que muestra la obesidad en mujeres sobre 18 años de edad y si se dan cuenta es una pandemia, porque está en todos los continentes en diferentes grados. Fíjese Chile como estamos con problemas de obesidad serios en personas y fundamentalmente en mujeres. Entonces, según estimaciones de la OMS, la mortalidad va a aumentar en 17% en 10 años por epidemia emergente de enfermedades no transmisibles en los países en desarrollo. Al 2030, las enfermedades crónicas no transmisibles serán cerca del 70% de la carga de enfermedad del mundo y los traumatismos por accidentes del tránsito, fundamentalmente en las edades jóvenes como las de ustedes,
van a pasar a ser la quinta causa de mortalidad al 2030. Y esto para ver cómo ha cambiado el perfil epidemiológico, aumento de la mortalidad por enfermedades no transmisibles, disminución de la mortalidad por enfermedades transmisibles, mayor carga de enfermedad por las no transmisibles y alta prevalencia de factores de riesgo por enfermedades no transmisibles. Acá tenemos dos gráficos, uno del 60 y uno del 98, solamente para que comparen cómo cambió, y esto lo mostramos, lo vimos en la transición epidemiológica, cómo cambiaron la infecciosa desde un 32% a un 3%, acá un 32 a un 3%, los tumores de un 5 a un 22, los accidentes de un 3 a un 10. Estas son las principales causas de mortalidad en nuestro país y si se dan cuenta son principalmente entre el 2010 al 2015 las cardiovasculares y luego seguidas por las tumorales. En Chile muere una persona por hora por infarto agudo del miocardio. Las enfermedades crónicas son la causa de más de la mitad de las muertes que se producen anualmente en Chile. 80% de los casos de accidentes cerebrovasculares, infarto agudo del miocardio, incluso diabetes, se pueden prevenir con un adecuado control. Y acá dice 22.670 personas fueron dadas de alta por enfermedades isquémicas del corazón en el año 2012, según el Departamento de Estadística DEIS. ¿Y cuáles son las principales causas de muerte de los chilenos? Bueno, hasta el año 2019, el 27% de enfermedades eran cardiovasculares, el 26% cáncer y el 3% diabetes, y más de la mitad de nuestra población fallece por enfermedades crónicas como diabetes mellitus, cáncer, obesidad, enfermedades cardiovasculares que influyen en los infartos, agudo al miocardio y los accidentes cerebrovasculares, cuadros respiratorios crónicos como asma y EPOC y otras de menor prevalencia, pero el INE ha mostrado que ya en el 2019 las estadísticas vitales han dado como primera causa de muerte a los cánceres. Y los cánceres han sobrepasado a las enfermedades cardiovasculares por primera vez. Por tanto, la primera causa de muerte en nuestro país en la actualidad son los cánceres de todos los tipos. Tenemos más de 12 millones de personas sedentarias, más de 10 millones con exceso de peso, más de 4 millones con obesidad, más de 4 millones fumadores, cerca de 4 millones hipertensos, cerca de 2 millones y medio hipotiroídeos, cerca de 2 millones diabéticos, 1.600.000 bebedores abusivos, 819 con sobrevivientes cardiovasculares y obesos mórbidos 444. Esto en celeste son factores de riesgo y lo otro son condiciones de salud. Ahora, si nosotros nos concentramos en el tabaquismo, en el sedentarismo, en el uso nocivo de alcohol y dieta inadecuada, vamos a estar previniendo la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles. Este es el consumo de tabaco en la región de las Américas y el mayor consumidor de tabaco es Chile, tanto en los adultos como en los jóvenes. Afortunadamente, gracias a la ley de tabaco, ha disminuido, pero seguimos siendo el mayor consumidor de las Américas. Un 17% de todas las muertes, que equivalen a más de 15.000, se deben a enfermedades asociadas al consumo de tabaco. La exposición al humo de tabaco aumenta 31% el riesgo de infarto o el miocardio entre los no fumadores. Es decir, si usted no fuma, pero su pareja fuma, usted va a tener un 31% más de riesgo de sufrir un infarto agudo al miocardio, a pesar que no fuma. Según la Encuesta Nacional de Salud 2017, el MinSal, en Chile mueren 2 personas por tabaco por hora, es decir, 45 personas en 24 horas. El consumo riesgoso de alcohol, un 12% de personas se declaran que consumen en forma excesiva alcohol, y esto está relacionado también con el nivel de educación. A mayor nivel de educación, sobre 12 años, tenemos un 9.9 consumo excesivo versus un menor de 8 años que tiene un 13% consumo excesivo. El sedentarismo es un mal nacional, donde el 87% a nivel nacional
es sedentario, pero si quisiéramos desagregarlo por nivel de educación, también vemos leve diferencia, que a mayor nivel de educación tenemos menor sedentarismo. Y el sedentarismo causa diferentes problemas como estrés psicológico, enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer, diabetes mellitus, obesidad, osteoporosis, osteoartritis, entre otros. Y el estado nutricional, según la encuesta nacional de salud, con prácticamente un 40% con sobrepeso, un 31% con obeso y un 3% con obeso mórbido. Así que normal, un 24,5%. Cuando lo vemos en nuestros niños, en quinto básico tenemos cerca de un 28% con obesidad, en kinder cerca de un 25%, primero básico un 24%, en prekinder cerca de un 24%, y en primero medio afortunadamente disminuye a cerca de un 15%. Si nos comparamos con la OCDE, ellos tienen un promedio de obesidad de un 19,5 y Chile tiene un 25,1. Pero además hay inequidad entre comunas. En la región metropolitana, si comparamos una comuna del sector oriente que tiene el quinto básico 9,2% de prevalencia de obesidad versus una comuna del sector poniente que tiene un 30,4% de obesidad. Ahí estamos hablando de lo que habló la doctora Magdaleno, de los determinantes sociales de la salud, la inequidad que se produce, lo injusto que es esto. Esto es totalmente injusto que se produzca en una comuna menor cantidad de obesidad que en otra comuna. El consumo excesivo de sal, la Organización Mundial de la Salud recomienda no más allá de 5 gramos al día, y nosotros tenemos cerca de 10 gramos al día en consumo de sal. Por tanto, tenemos un 98,4% a nivel nacional que excede el consumo de sal, y que eso obviamente predispone a hipertensiones, a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades renales. Este es la tasa de cáncer gástrico ajustada por edad según nivel educacional en hombres entre el año 2000 y el 2010. Acá en celestito tenemos el nivel educacional ninguno, en rojo el básico, en verde el media y en lila el superior. Y se dan cuenta cómo el nivel superior lejos tiene menor cantidad de cáncer en relación a ningún nivel de educación. Acá nuevamente nos encontramos con los determinantes sociales de la salud, que es totalmente injusto que se produzca esta diferencia de muerte por cáncer gástrico determinado por el nivel de educación. Acá tenemos la sospecha de diabetes, un 12% a nivel nacional. Fíjense, los que tienen más de 12 años de educación tienen un 7,7 de prevalencia, versus los que tienen menos de 8 años tienen un 25,3% de prevalencia de diabetes. Según hipertensión, los que tienen más de 12 años, un 15%, versus un 57% los que tienen menos de 8 años. Nuevamente una tremenda injusticia. La dislipidemia, ya la prevalencia de colesterol HDL bajo en población de 20 años y más según sexo, edad y año de educación cursado. Nuevamente, el que tiene más años de educación tiene una menor prevalencia que el que tiene menos años de educación. Nuevamente una injusticia. El riesgo cardiovascular. Este es el riesgo vascular bajo, medio y alto. Fíjense, el de 12 años o más tiene un 65,3 bajo, versus el que tiene menos de 8 años tiene un 26,5. El de 12 años y más tiene un riesgo alto de 14,2, versus el que tiene menos de 8 años un 51,2. O sea, es una inequidad, una desigualdad gigantesca entre el riesgo cardiovascular solamente determinado por el determinante social de la salud de educación. Y acá está el riesgo cardiovascular según el nivel educacional,
alto, moderado o bajo. Y lo que le hablaba que los factores de riesgo son comunes para diferentes grupos de enfermedades, por ejemplo, una alimentación inadecuada para enfermedad cardiovascular, para diabetes, para cáncer, el sedentarismo para los 3 grupos, la obesidad para los 3 grupos, el tabaco, el alcohol, la presión arterial elevada, la glicemia elevada, el colesterol elevado, para estos 3 grandes grupos son comunes. Por lo tanto, si nosotros actuamos en alguno de estos, vamos a estar impactando al tiro en estos 3 grupos de enfermedades. Y acá es una figura que muestra los factores de riesgo que las enfermedades crónicas tienen en común, como el uso del tabaco. Acá tenemos enfermedades del corazón, una dieta insana, tenemos artritis, tenemos inactividad física. Entonces, acá tenemos en el fondo cómo las enfermedades crónicas en círculo y los factores de riesgo se comparten, diferentes enfermedades comparten los diferentes factores de riesgo. Y estas enfermedades crónicas generan una alta tensión al sistema de salud porque cada vez están más en aumento, hay un mayor aumento del gasto, porque cada vez las personas tienen mayor cantidad de morbilidad, no solamente tienen una enfermedad, sino que tienen hipertensión y diabetes a lo menos, tienen aún mayor cantidad de intervenciones que deben ser disponibles para la población tiene mayor cantidad de expectativas que le solucionen sus problemas, y siempre los recursos no son ilimitados, son limitados. Por lo tanto, hay demandas poblacionales, hay que mejorar la innovación tecnológica, hay que considerar la transición epidemiológica y demográfica, los presupuestos que son limitados y la presión financiera, todo eso, más el aumento de las enfermedades crónicas, trae una fuerte tensión para el sistema de salud. Por ello, hay que trabajar a lo largo de toda la línea de la vida, ya toda la vida, desde que antes nacemos, que nuestras madres, las madres que se van a embarazar, tengan un peso adecuado para que esos niños no nazcan con mayor riesgo de ser diabéticos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a lo largo de todo el ciclo vital tenemos que cuidarnos y hay que prevenir y fomentar la prevención primaria y la promoción, porque no va a haber sistema que dé soporte a todas estas presiones que está teniendo en la actualidad, porque piensen que 3 de cada 5 mueren por enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, la única manera de enfrentar esto es teniendo medidas de promoción y prevención primaria, es decir, evitar que las personas se enfermen. Entonces vamos a dejar de compartir. Y vamos a ver acá si lo encuentro. ¿Lo ven? Sí, profe, sí se ve. ¿Se ve? Ya, entonces vamos a jugar de nuevo. Una preguntita cortita. Las enfermedades crónicas no transmisibles se caracterizan por afectar solo a adultos, larga duración pero lenta recuperación, principal causa de muerte en Chile, hasta antes de el 2019. ¿Cuál respuesta es? ¿Qué se les ocurre? La última. La última. ¿Qué explica esta imagen de fondo? Comida chatarra, sedentarismo, transmisión sociocultural y conductual. La última. La última. ¿A qué tipo de factor de riesgo corresponde esta imagen? ¿Conductual, demográfico o genético? Conductual. Conductual. La obesidad y el sobrepeso se relacionan con lo más relevante: la falta de las 5 porciones de fruta,
Determinantes sociales de la salud, falta de mascotas que pasear. No, sí, es verdad que cualquier año Determinantes. Determinantes sociales de la salud. Determinantes sociales de la salud. ¿Qué se representa esta imagen en el fondo? No existe registro del porcentaje en todas las comunas, inequidad entre comunas, obesidad en preescolares. Inequidad. 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 El sedentarismo contribuye a la presentación de osteoporosis, sinusitis crónica, gastritis crónica. Osteoporosis. Osteoporosis. Sobre el riesgo cardiovascular podemos afirmar, es más elevado en mujeres, es más elevado en hombres, es independiente del nivel de escolaridad. Justamente. Las enfermedades crónicas no transmisibles generan factores de riesgo, tensionan al sistema de salud, aumenta la esperanza de vida. Segunda. Justamente.